Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en el espacio Son nuestros hijos, de la Asociación ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, para Multicanal Radio. Nos acompañan Arlindo Fartol, el presidente, Beatriz Montes, José Luis Castellano, abogado. En primer lugar, vamos a ir directamente, porque tenemos un programa cargado de contenido. Vamos a dar paso a nuestro compañero que dirige el equipo jurídico de ECA, José Luis Castellano. Nos va a poner al corriente de acciones que está llevando a cabo ECA en estos momentos. Buenas tardes, Fuencisla. Muy Gracias. buenas. Y buenas tardes a todos los oyentes y los compañeros que nos van a ilustrar esta tarde y las invitadas. Bien, hoy brevemente quiero actualizar un poco la información del tema fundamental que tenemos en los juzgados ahora mismo, que es el de Gandía. Estamos pendientes de que el juzgado nos autorice la citación al concejal de Igualdad, que ya está presentada ante el juzgado de instrucción. Entonces estamos esperando a ver qué decide su señoría. En cuanto tengamos cualquier novedad, dada la relevancia y la importancia de este tema, informaremos. Y luego, si queréis, os puedo contar un poco las acciones legales legales que hemos interpuesto en su momento en los temas o acompañando a los testimonios que tenemos hoy. Casi mejor que nos pongan en contexto las invitadas y luego actualizo un poco lo que se fue haciendo en su momento. Muy bien, pues muy bien. Gracias, José Luis. Pues vamos a pasar a nuestro primer testimonio de un caso de adoctrinamiento y de acoso en Málaga, en concreto San Pedro de Alcántara. Es una madre que comparte el caso, lo que vivió su hijo autista en el colegio. Vamos a darle paso. Buenas tardes, María Fernanda. Te envío este audio, como te prometí que te lo íbamos a enviar. Y entonces, pues voy a comentar cómo fueron los hechos que sucedieron en el instituto de mi hijo. El día que estaban celebrando contra la violencia de género. Bueno, pues resulta de que la profesora, concretamente la tutora, le dio a cada niño un lazo morado para que se lo pusiera. Entonces mi hijo pues no se lo quiso poner. Y yo lo respeto porque la profesora ni nadie no tiene por qué obligar a que se ponga un lazo morado. Bueno, y entonces en vista de la reacción de mi hijo, pues la tutora no se le ocurrió otra cosa que dejarlo en evidencia delante de los compañeros, cosa que no lo tenía que haber hecho nunca, porque ella misma se ha descalificado y ha quedado como una impresentable, totalmente. Porque resulta que no tuvo otra cosa que decirle a mi hijo que era una persona que no era solidaria, que no era una persona solidaria, por haberse puesto el lazo morado. Y entonces, pues, uno de los compañeros, cuando escuchó a la profesora decir eso, le dijo a mi hijo que era un machista. Eres un machista, le dijo. Cosa que me parece muy fuerte. Ya sé que son niños, pero esa es la reacción que tuvo el otro en respuesta al comportamiento tan negativo que tuvo la tutora. Y entonces, pues, la verdad, cuando mi hijo me lo contó, pues ya podéis imaginar cómo me sentí como madre. Y además mi hijo, siendo un niño con autismo, pues con más razón todavía para haberlo respetado. Aunque claro, por supuesto que hay que respetar a todos los niños. Por supuesto que sí. Pero que eso, y ahora ella lo ha negado todo. Me mandó una serie de mensajes y diciendo que eso no era cierto, que ella no le había dado ningún lacito, que esto no era así. Y que ella estaba en contra de todo tipo de violencia y que mi hijo se puso a decir que es los socialistas, que eso no sé qué, como si mi hijo se fuera a poner a hablar de política. Eso no se lo cree, vamos, ni ella.
Le tuve que contestar por el pase, que por ahí por donde habló conmigo, y que el niño no se le ocurrió otra cosa que sacar la bandera de España. Y entonces le dije yo, pero bueno, la bandera de España, no estamos en España, somos españoles, lógicamente, que sacar la bandera de España. ¿Es que también te molesta a ti eso? Le tuve que decir. Y ya le dije que ella no era quien ni nadie para adoctrinar a mi hijo, que no era quien, porque mi hijo iba a educarse allí en el instituto para recibir a la educación en las materias que le imparten, pero no en adoctrinamiento ni nada político. Por supuesto que no, que estábamos en contra de eso y que ella no tenía ningún derecho, ni ella ningún profesor ni profesora de hacer eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Allí los niños van a educarse, pero ya no sabemos en lo que estoy diciendo, en las materias solamente. No es un adoctrinamiento político ni ideología política. Que para eso somos los padres y si nosotros le queremos dar alguna clase de política, somos los que tenemos derecho a eso. Y se acabó. Y no tenemos nada que hacer eso. Bueno, pues en vista de eso ya se puso a contestarme, a decirme que ella no, que ella no me ha ido con mala intención, que vale, que de acuerdo, que esto, que lo otro, y que por otra parte no admitía nuestras críticas. Entonces yo le dije, digo, tú ni te tienes por qué decir eso porque tú eres un cargo público y estás expuesta a las críticas, ya sean positivas o negativas. En este caso son negativas porque tu comportamiento es muy negativo hacia un alumno que no ha acatado tu normativa, entre comillas, no la ha acatado, y ahora tú vas a decir todo lo contrario, para tú quedar, no sé de qué manera vas a quedar. Bueno, pues yo ya, os podéis imaginar que yo ya esta mujer no la quiero ya, vamos, ni ver. Ya la tutoría que tuvo hace unos días con el profesor de física química, estuvo mi marido, yo no quise ir, porque ella tenía que estar presente, que es cosa que me parece una estupidez muy grande, porque yo tengo mis dos hijos mayores, y cuando hemos ido a hablar con algún profesor o profesora, que no ha sido tutor ni la tutora, pues nada, pues ha hablado tranquilamente y ya está, de forma civilizada, educada, y sin tener por qué haber tanta gente allí. No que por poco eso se lleva medio instituto a la reunión. Que la normativa del instituto. Y yo como sabía que ella iba a estar, digo, pues no voy. Y fue mi marido nada más. Y bueno, yo hablo con el profesor del asunto que tenemos de la asignatura, que bueno, no tiene nada que ver con esto. Pero eso, que ya lo que ha conseguido esta mujer es que yo ya, a mí se me haga antipática. Antipática hasta más y no poder, y dando un muy mal ejemplo para ser una docente. Muy mal ejemplo. Ella dice que ella no es de ningún partido político. Bueno, pues si tú no eres de ningún partido político, tú no tienes por qué imponerle a los niños eso. Eso va a empezar. Pues, bueno, pues eso es lo que quiero decir. Y ya está. Y el día, cuando fue, el último día que también, el día de la mujer. El día de la mujer, pues, no fue mi hijo. Mi hijo no fue porque yo sé que esta mujer se va a poner otra vez con tonterías y estupideces, y no fue mi hijo. No fue. Porque lo que hace es que lo pone nervioso y ya está. Y bueno, y también digo, quiero comentar lo del curso anterior, que no estaba esta tutora, había otra tutora, pero todo lo contrario de esta mujer. Mi hijo tampoco se quiso poner el lacito y la profesora no le dijo nada, absolutamente nada. Ella lo respetó aquello y no lo dijo, ni se lo dijo a él, ni me dijo a mí nada, ni nada. Lo que sí tengo que comentar es que no estoy de acuerdo con lo que hicieron. Porque cogieron a varios niños, todos menores de edad, para que escenificaran una escena como un teatro de violencia de género. Todo de violencia, que eso me parece muy mal. Y este año, pues le he puesto unos vídeos. El día ese, que esto lo celebraron, creo que lo celebraron el 24, porque como el 25 caía en sábado, lo celebramos el 24. Y bueno, mi hija me lo cuenta todo, y como me lo cuenta todo, me lo vino diciendo.
mamá, mira, no nos han puesto esto. Digo, vaya, pues vaya plan. Obligar a los menores a esas cosas. Y a él también le dije a ella, en el mensaje, en el pacto le dije, me parece muy fuerte y me parece muy mal que habléis de mujeres muertas a unos niños menores de edad. Me parece muy mal. Dice, bueno, pues eso es lo que hay, porque es que esa es la estadística. Esa es la estadística que hay, y que esto y que lo otro, y que ella para justificarse ella. Vamos, desde luego que es una vergüenza como una catedral. Es una vergüenza como una catedral. Y le dije, bueno, mira, más vale, ya que tú estás en contra de la violencia, ¿por qué no dais una charla contra el acoso escolar? Ya de ahí no me contestó. Digo, porque mi hijo sufrió acoso escolar en el colegio, y a mí me lo tuve que tragar. ¿No? A mí me lo tuve que tragar porque como los políticos, ninguno están por la voz de eso lo echan en saco roto y ya está. Pues no me contestó. Ya está, ahí se está viendo la clase de docente que es, la clase de persona que es también, porque nada más que por el simple hecho del niño de ser autista o tener autismo, tendría que haber dicho, bueno, nos vamos a callar, si el niño no se quiere poner el lazo, nos vamos a callar y vamos a pasar la mano y vamos a dejar el tema. Y ya está. No, que le dijo eso y ahora lo niega todo. Ella lo niega todo. Yo sé que mi hijo no me va a mentir, porque no, mi hijo no. Mi hijo es muy inteligente, no porque sea mi hijo. Y mi hijo sabe lo que se le está diciendo, a pesar de tener autismo, sabe lo que se le está diciendo, a pesar que muchas veces se distrae, cosa normal, los autistas, pero sabía de sobre lo que le había dicho la profesora y lo que le había dicho el compañero también. Y se lo dije a la jefa de estudio. Se lo dije que tuve una reunión con ella, le dije, mira que no vuelva a pasar esto más. Esto es muy fuerte y esto no se hace más. Ay, es que todo el mundo comete errores. Así me contestó la jefa de estudio. Es que todo el mundo se equivoca. Digo, ¿todo el mundo se equivoca? No. ¿Todo el mundo se equivoca? No. No, porque esto no está bien. Esto que ella ha hecho no está bien. Y me parece muy mal. Bueno, pues nada, decía que iba a hablar con ella, que esto con lo otro. Ya no sé en qué quedó. Nosotros pues tenemos que agradecerle mucho a ECA, a Educadores contra el Adoctrinamiento, a María Fernanda y a José Luis, el abogado, porque gracias a ellos pues nos enviaron un escrito el curso pasado al instituto de nuestro hijo, concretamente dirigido a dirección del centro, para pedirle por escrito de que no nos dieran más adoctrinamiento a los niños. En este caso fue de manera anónima, igual si hubiéramos querido que hubiéramos dicho el nombre del niño y de nosotros, pero bueno, por proteger al niño más o menos, pues por privacidad, no se dijo, pero no hay problema ninguno. Ellos enviaron el escrito para pedirle de que no se volviera a repetir otra vez, que respetaran nuestros derechos como padres en el tema de la educación y tal, y que todas las actividades que se fueran a hacer en el centro, que por favor se lo comunicaran a los padres. Entonces, lo que quiero decir es que tan solo una vez, pues ellos fueron los que informaron de lo que se iba, a raíz de ese escrito, de lo que se iba a hacer en el centro. Ya otra vez han vuelto a hacer lo mismo, que se me ha olvidado decírselo a María Fernanda, pero bueno, no pasa nada. Yo lo que quiero es eso, agradecerle a ECA su atención, siempre su atención, digamos, que nos ha atendido siempre con mucha amabilidad y bueno, y que realmente están por la labor, ellos como padres también, y educadores por supuesto, y bueno, pues eso, quiero agradecerle de parte mía y de mi marido, pues toda la ayuda que nos han dado. Pues venga, un saludo a todos. Agradecemos a Toñi que haya compartido con nosotros la experiencia tan dolorosa y triste que sufrió, y le damos las gracias por la valentía y reconocemos que es un ejemplo a seguir por muchos padres para que se comprueben que se puede y se debe luchar y cumplir la función paterna, defender a los hijos frente al adoctrinamiento con valentía. Y que vamos también a dar paso de nuevo a nuestro compañero José Luis, que querrá hacer alguna referencia a este caso.
Efectivamente, Francisla, gracias y gracias de nuevo a Tony por su decisión y su valentía para enfrentarse a algo que ella se encontró de repente que afectaba a su hijo. Sí es cierto que, si no recuerdo mal, ya había tenido una experiencia un poco conflictiva también con los mismos temas de adoctrinamiento con el otro hermano, y ya con este se agravaba la situación por su peculiaridad de padecer el autismo. Entonces, bueno, pues encontró una profesora que realmente, como nos ha contado, pues trataba, en vez de dejar su ideología y su sectarismo en la puerta de clase y dedicarse a enseñar a sus alumnos, pues trasladaba toda su frustración ideológica en sus clases. Entonces, bueno, pues aprovechaba cualquier ocasión. En concreto, el tema se volvió más peliagudo en el momento en el que se acercaba a la conmemoración del Día de la Mujer, en la forma en la que el gobierno nos lo ha impuesto estos últimos años. Entonces, bueno, pues su hijo también con mucho coraje decidió pues no admitir esa situación. A partir de ahí ya entró en contacto con nosotros, que creo que la dimos un buen apoyo y además con todo el cariño por la situación en la que se encontraba. Quiero hacer mención especial a nuestra delegada en Málaga, María Fernanda Nanda, que la tenemos aquí y que conoce el tema muy de primera mano también. Y bueno, pues nada, hicimos un poco lo que venimos haciendo en estos asuntos, empezar a requerir al centro educativo por escrito, exigiéndole pues nada más y nada menos algo tan tremendo como que cumpla con la ley y que haya una neutralidad ideológica en todo lo que se imparte en el colegio. Evidentemente esto provocó revuelo en el centro. El colegio, al cabo del tiempo, la dirección del colegio nos contestó negando todo y dando información absolutamente sesgada y con interpretaciones que rozan la falsedad. Y bueno, pues nos volvimos a poner en contacto con ellos y en ese momento la situación parece que se mitigó. Posteriormente, bueno, hemos vuelto a hablar con ella en alguna ocasión. El enfrentamiento con esta profesora ha seguido manteniéndose en el tiempo. Pero bueno, parece que la cosa ya, el hecho de que hayan visto en el centro que esta familia estaba respaldada legalmente, pues por lo menos ha frenado un poco esta situación que estaba sufriendo Pues sí, José Luis, muchísimas gracias por darme paso y por todas las actuaciones llevadas a cabo. El último incidente que tuvo este niño, que es un niño que se nota que viene de una familia donde realmente le han expuesto siempre las cosas con mucha claridad y que el chico tiene las cosas también muy claras, pues su daño en este último caso fue sobre todo que sus propios compañeros le dijeran que era un machista. La profesora luego lo negaba todo, pero claro, el chiquillo no le va a mentir a su madre, menos en una cosa así. Y él estaba muy dolido porque decía, es que por no haberme querido poner un lazo de color morado, mamá, un compañero ya directamente me ha llamado machista. Entonces, fijaros hasta dónde llega el adoctrinamiento y qué importante es la labor de las familias. En este caso, Toñi, su marido, sus hermanos mayores han seguido siempre una línea, además lo tienen tan claro, a mí me encanta hablar con ella porque tiene tan claro que todo ese tipo de valores se deben dar y recibir en casa, que es que ella lo ve con una claridad meridiana. Y como dices, pues están agradecidos, recibieron ese cariño y ese apoyo tan esencial. Durante 2 años estuvieron bastante tranquilos y por desgracia en este curso de nuevo ha tenido ese incidente, pero confiamos en que con el apoyo de ECA, por supuesto, el apoyo del colegio y la no intervención en este tipo de cuestiones que deben dejar en manos de la familia, pues todo vaya mejor por beneficio y en beneficio de los menores, que son al fin y al cabo los que se tienen que beneficiar de esa educación de calidad, independiente, imparcial y sin meterse donde no les llaman.
Así que nada, muchísimos besos para la familia de Toñi y de ese niño tan listo, tan inteligente y que promete mucho, porque tenemos claro que ese autismo no le va a impedir llegar a donde quiera y donde pueda llegar. Muchas gracias, José Luis, Nanda, muchísimas gracias. Animamos a todos los padres que sufren el adoctrinamiento que se pongan en contacto con ECA para tener el apoyo y luchar por la integridad física y psíquica de los niños. Vamos a seguir adelante con nuestro programa y ahora recibimos a nuestra invitada Paula desde Canarias, que nos va a contar, nos va a hablar de un caso de adoctrinamiento también sexual en un colegio alemán. Buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de contar aquí la experiencia que vivimos en casa el año pasado. Bienvenida. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué edad tiene tus hijos o el hijo? Pues mire, el año pasado, que es cuando acontecieron los hechos, yo tengo 2 hijos, uno de 9 y otro de 11 años. El de 11 años en aquel entonces acababa de cumplir 10 años y un día trajo a casa un papel sin membrete, sin fecha, sin firma, del colegio alemán, cuando es un colegio que les aseguro que todo lo tienen muy reglado, escudo, firma, fecha. En ese papel se nos comunicaba a los padres que los niños iban a recibir clases de sexualidad y teníamos que firmar ese papel. De ese documento, lo que más me preocupó, porque bueno, había cosas que parecían buenas, como la evolución del bebé dentro del vientre materno, que la verdad que eso en casa a mí me encanta siempre hablarles de este tema, pero había 2 cuestiones que a mí me parecían totalmente inadecuadas para esa edad. Yo quiero decir que, bueno, habrá niños que sean más adelantados que otros, pero mis hijos reciben con mucha alegría todos los años sus Reyes Magos y su ratoncito Pérez, todavía, ¿vale? Entonces son niños que no tienen ninguna inquietud más allá que jugar con sus amigos, el fútbol, por supuesto los videojuegos y punto. Entonces, bueno, me preocupaban mucho 2 cuestiones que se recogían en ese documento que me gustaría leer, que era pensar en el amor y la sexualidad y también aprender sobre los anticonceptivos. Bueno, obviamente lo primero que hice fue escribir al chat de padres, hubo un pequeño revuelo, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y yo dije que bueno, que los padres que tuviesen sus dudas y que quisiesen plantear al colegio su inquietud, que me podían contactar por privado. Me contactaron varios padres, he de decir que no tantos, muchos eran que cuanta más información mejor, que la sociedad en la que vivimos, y bueno, con aquellos padres que me contactaron, redacté una carta que ellos también plantearon o incluso mantuvieron su reunión privada con los profesores, y nuestra idea era, en primer lugar, que se interrumpiesen esas clases hasta que diésemos nuestro consentimiento a los contenidos, porque además entre los contenidos, que no se decía muy bien qué tipo de contenido, había un pack de Johnson & Johnson, y Johnson & Johnson, si yo no me equivoco, vende anticonceptivos. Entonces, obviamente, que va a fomentar esta empresa que vende, entre otros productos, anticonceptivos, ¿no? Entonces, esa primera carta, una primera reunión con los padres, dijeron que los contenidos exactos no los podían decir porque los profesores cada uno llevaba su que no nos preocupáramos, que era algo muy inocente, que encima iba a haber una caja donde los niños se iban a plantear sus dudas y se iban a atender a sus dudas, y yo decía, pero mire, pero es que habrá niños que tendrán unas preguntas, pero a lo mejor no son adecuadas tratar esas preguntas en clase. Bueno, no se preocupe, yo deciré, pero es que usted tampoco me sabe decir qué pregunta, qué temas y qué materiales va a llevar. Entonces nos dijeron que no se iban a suspender esas clases, que esto era obligatorio según el currículo alemán, que en esto no entraba para nada la Consejería de Educación de Canarias. He de decir que la Consejería de Educación se quedó impactada, hasta la propia Consejería de Educación, que en aquel momento era del PSOE el año pasado, se quedó impactada con los contenidos a estas edades. No pude hacer nada con la Consejería, con la Inspección Educativa, me remitían estaba un poco sola en todo esto, y en ese momento decidí acudir a ECA, que probablemente José Luis luego pueda comentar algo al respecto, pero me gustaría seguir comentando cómo siguió la cuestión en casa y en clase, ¿no? Entonces la cuestión era que tenía que ir, tampoco nos dieron esa alternativa, planteamos, miren, la biblioteca, se puede en esas horas
un espacio para estos niños que no quieren asistir, y de hecho una de las madres que tenía experiencia educativa decía que ella podía aportar unos materiales unos materiales sobre esa cuestión, pero adaptados a su edad. También dijeron que no, todo era un no rotundo. Y en definitiva, mi hijo acudió a la primera clase. La primera clase fue bonita, idílica, un papelito donde tenían que pegar una foto de ellos de pequeños, incluso de la ecografía, y luego decir cómo habían crecido, que ya tenían el pelo, que ya habían crecido, cuánto medían ahora, cuánto pesaban de pequeños. Pero ya a partir de la primera clase, la segunda fue un horror. Yo ya, he de decirlo claramente, todas esas citas médicas que tenía pendientes las puse en horario de clase, lamentándolo mucho. Pues mi hijo tenía que perder toda la clase porque toda la jornada laboral, porque no podía arriesgarme a que me dijesen que no o a cualquier cuestión. Es decir, ese día ya perdía toda la clase para ir a esa cita médica. ¿Y por qué? Porque la segunda sesión fue tremenda. Mi hijo, que siempre con naturalidad en casa, a veces yo estoy en el baño, en la puerta, etcétera, todo con naturalidad, ya ha cortado determinadas cuestiones. Una madre me llamó preocupadísima que su hija se había pegado parte de la tarde en una esquina en el dormitorio, una niña que nunca había tenido un comportamiento así, que no sabía qué hacer, que la niña llorando, que al final logró que su hija hablara, que a la niña le habían obligado a dibujar los genitales masculinos, que preguntando, mamá, bueno, es que ya se me ponen los pelos de punta, mamá, ¿qué es ese alambre que nos sale a las mujeres de abajo? Era que el libro que habían puesto a su disposición mostraba no solo un dibujo explícito de lo que es el coito, sino además un DIU. Entonces, acto seguido, pues bueno, ya la madre también decidió que no iba a seguir llevando a esa clase a su hija. Estaba la madre muy preocupada. Adquirimos el libro porque no nos habían dado el nombre del libro. Conseguimos que los niños nos dijesen el nombre del libro. Lo adquirí. Y bueno, cuál fue mi sorpresa cuando pude ver cómo se describía en alemán con pelos y señales el coito, alejado de cualquier sentimiento de amor y de darse. Es decir, una cosa espeluznante. Ya tenía claro que mi hijo no iba a ir más. Luego tuve la oportunidad en algún cumpleaños que coincidí con otros padres de tratar este tema. Paula y tal, tú y tus cosas, no sé qué. Digo, pero tú sabes qué contenidos son. Y le leí, por ejemplo, a 2 madres les llegué a leer eso y se lo traduje. Dice, ¿qué me dices, Jolín? Pues la verdad es que no, es un poco fuerte para la edad. Digo, pues sí, pues esto es lo que pasa. Entonces, bueno, así quedó la cosa. Este año he de decir que mi hijo está en ese curso, el pequeño. De momento no ha traído a casa ningún papel. Es cierto que el año pasado, cuando ocurrió esto, sabiendo que mi hijo el pequeño iba a estar este año en este curso, hablé con la tutora de él. La tutora, gracias a Dios, es una señora mayor, no como la de mi hijo mayor el año pasado, que era una inexperta y que desconocía y probablemente estaba imbuida de la Agenda 2030. Es decir, que este año, si llega, quizás esté más tranquila, porque esta profesora ahora, yo el año pasado cuando le comenté este asunto decía, eso son cosas que dicen que hay que dar, eso nada, se da por encima, los niños tienen otras inquietudes. Es decir, esta profesora, si este año se aborda este asunto, me da algo más de tranquilidad. Aún así seguiré luchando y creo que tenemos que, esto es muy importante, estos programas, hay que quitar la venda. La gente no sabe el mal que trae esto. El otro día una amiga, precisamente, que está, ahora no vive en Canarias, vive fuera, no quiero decir la comunidad autónoma para no delatar, pero también tiene a su hijo en un colegio alemán, me vino también con unos contenidos. Me gustaría leer unos contenidos que le iban a dar a su hijo, en este caso de la clase 6. Además, los habían adelantado de la clase 9, porque ahí iba por otro sistema. La clase 9 es como el antiguo primero de BUP, a la clase 6 de primaria, ¿no? Y entonces los contenidos eran, un momento, bueno, me acuerdo, o sea que no hace falta mirarlo. Masturbación y un juego de dar saltos en función, saltas a un lado o a otro si crees que la mujer debe tomar la iniciativa en asuntos sexuales. Entonces, bueno, pues, en el caso de mi hijo también me indignó en ese segundo día que fue, que preguntaron que quién había tenido novia, quién tenía novia, que si les gustaban los chicos, les gustaban las chicas, y yo les decía a los profesores, miren, esto es la intimidad de los niños. ¿Quiénes son ustedes para en público decirles que digan esto es de los niños y en todo caso de los niños y de sus padres? Entonces, realmente muy preocupada con esto y que tú, la impotencia que sientes que siente la familia uno como padre,
que no puede hacer nada, que te obligan, que te amenazan. Me llegaron a decir en una carta que esto era las sentencias judiciales, que era obligatorio, me citaron hasta una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Señores, es mi hijo, estoy protegiéndole. No quiero que se le adelanten cosas que no es el momento. Entonces, sí que creo que sería interesante que estos lobbies malignos que se meten en las escuelas cambien por otros lobbies, que apuesten por una educación afectivo-sexual que yo llamaría holística, es decir, que tenga en cuenta a la totalidad de la persona, no solo un mero aspecto físico y adelantar el tiempo. Y bueno, esta es un poco mi experiencia, no sé si me quieren preguntar algo y si me he enrollado mucho. Tengo aquí también el libro en alemán, si quieren que traduzca ese texto, ese párrafo horroroso que dice con todo lujo de detalles de forma inadecuada este asunto, pero bueno, queda a disposición para lo que ustedes quieran. Gracias. Yo considero que sí que convendría que lo tradujera. Vale. Paula, yo creo que sí, que así se hacen una idea. Vale, pues bueno, vamos a ver, yo no soy alemana, ¿vale? Entonces, vale, lo traduzco como, bueno, entiendo muy bien el alemán, entonces un momentito que lo cojo y lo leo, lo traduzco ahora mismo, pero vamos, no me voy a inventar nada, ¿de acuerdo? A ver. Un párrafo, ¿vale? Empieza, bien. Es Svenja y Toby, son hermanos, ¿vale? Entonces, Svenja, la hermana mayor, le cuenta a Toby. Entonces, se empiezan a acariciar durante un largo tiempo, se besan en todo el cuerpo, detrás de la oreja, en el cuello, sobre el pecho, en la barriga e incluso en el culo y entre las piernas. La vagina de Svenja se vuelve húmeda y caliente. Y el pene de Marcos muy duro. Marcos empuja su pene en la vagina de Svenja, siempre hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Esto les da a los dos un gran placer. Cuando el placer llega a su punto más alto, el semen de Marcos sale de su pene y queda dentro de la vagina de Svenja. Así es como se tienen niños, dice Toby, que era el pequeño después de que le contaste a la hermana. ¿Lo has entendido, pequeño hermano? Le dice a su hermano y le acaricia el pelo. Y se ve, bueno, yo no sé si nuestros oyentes podrán acceso a una cámara, pero se ve aquí a dos personas en una cama desnudas, una encima de la otra. Entonces, pues bueno, para mí esto no es totalmente inadecuado para un niño de 9 años. Decimos que calificamos las películas, calificamos los videojuegos y creo que a día de hoy hay que calificar los libros. Este libro es peor, es que por detrás del libro recuerdo que ni siquiera decía para 9 años, decía que era para 7 años. Para 7 años, y no quiero hablar del resto de contenidos, hablaba de los derechos del niño y no de las obligaciones, luego ponía un ejemplo de abuso sexual y en vez de coger una figura externa de alguien en un parque, cogía un tío que estaba en la casa. Entonces, de verdad, tremendo. Luego, si quieren, hablamos también este año, ya estoy con el tema de la Agenda 2030, tachando en el libro cosas y explicando a mis hijos, pero bueno, ese ya no es de educación afectivo sexual, o si quieren me invitan a otro programa y hablamos del resto de los libros de este año. Muchas gracias, Paula. Adelante, que estaréis deseando preguntar. Paula, buenas tardes y darte las gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Yo, bueno, tengo tenido la suerte de compartir mucho tiempo, de vivir mucho tiempo en Canarias y de conocer un poco, digamos, la Canarias multicultural. O sea, yo me acuerdo de un municipio en el sur, que era el Fraile, que si no me equivoco ese año era el municipio de España que más empadronamientos tenía de nacionalidades distintas. O sea, ese multiculturalismo que tenemos al día de hoy en Canarias, que bueno, que por un lado, que por ejemplo este ayuntamiento, este pueblo que yo conocía, te puede traer mucha riqueza cultural, obviamente, estar allí, pero también era un municipio que tenía mucha delincuencia, o sea, que te puede aportar mucha cosa buena, pero también te puede aportar mucha cosa mala. En Canarias, la semana pasada he dado también una entrevista para una compañera que es Romina Geminiano de la emisora diocesana en Las Palmas, y también me comentaba
el tema del adoctrinamiento en grandes proporciones que tenemos en las islas. ¿Tú crees que este multiculturalismo que tenemos lo trae de una forma más elevada en Canarias que en el resto de la península, que digamos, en otras autonomías de España? Bueno, la verdad es que aquí el multiculturalismo trae muchas complicaciones en el tema afectivo-sexual, porque gran parte del problema que tenemos ahora inmigratorio en Canarias viene de países musulmanes, y aquí pues tenemos un problema muy grave de mutilación genital femenina, tenemos un problema muy grave de a mí me da mucha pena cuando aquí hay un parque acuático muy famoso que se llama el Siam Park, es uno de los mejores parques del mundo, y allí cuando vas, en algunas ocasiones hemos visto a hombres de playa con su bañador y su camiseta, y a las mujeres de arriba abajo con un burkini de estos. Entonces ese tema, aunque bueno, ese es un tema que viene con sus culturas, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que si hemos de hablar de temas ya no quizás de respeto a lo que es la maternidad, la verdad que ahí la maternidad en sí que la respetan. Es decir, aquí desgraciadamente cuando una mujer se queda embarazada, lo primero que le ofrecen es, ya sabemos el qué, la solución que creen fácil, que es la más dura, ¿no? Que es que una madre a su hijo. Pero en cambio sí que les doy un dato que el otro día me comentaba una farmacéutica, que lo que veía es que a las inmigrantes legales ellas no quieren abortar, y a ellas les ofrecen acción social, medicamentos, apoyo, asistente social. Entonces, fíjense qué paradójico, ¿no? O sea, a mí me parece tan paradójico que no ayudemos a todos por igual. Es decir, al final, esos inmigrantes ilegales que llegan de una forma irregular tienen de todo, y a los nuestros no. Es decir, a nuestras mujeres, ¿qué les damos? Entonces, y encima hay una ley que habla de igualdad entre hombres y mujeres y habla del derecho al embarazo y a la maternidad, y yo siempre me pregunto, ¿y en qué quedó esto? Porque es la solución fácil. Entonces, no sé hasta qué punto. Yo creo que la Agenda 2030 está en todos lados, y aquí, bueno, se dice mucho que aquí la gente se inicia mucho antes en estas cuestiones por el calor, la forma de vida. Yo personalmente en mi entorno no lo veo. O sea, aquí todos los padres estamos preocupados por nuestros hijos, porque tengan una educación, por cuidarles, y nos están ametrallando con estas cuestiones. Y lo que pasa es que al final uno, por no meterse en líos, pues deja de llevar a su hijo a clase y dice ya pasará, y no nos preocupamos de que esto hace mucho mal, ¿no? ¿Puedo intervenir? Sí, adelante. Vale, pues mira, Paula, muchísimas gracias, y es lo primero que te quería comentar, dar las gracias por haber sido valiente. Tú y yo compartimos la mala experiencia de una obsesión por corromper a nuestros hijos por parte de los centros educativos en los que los hemos tenido. En mi caso, yo los tuve que cambiar de centro, pero sí te digo, y estoy convencida, que si rascamos un poco detrás de esa intención de adoctrinamiento sexual, detrás están los grandes lobbies pro-abortistas, los grandes lobbies pro cambio de sexo de los menores, todos estos lobbies que son muy fuertes, los lobbies tan potentes que tienen detrás, los lobbies proabortistas, lobbies que favorecen el cambio de sexo, incluso farmacéuticos también te digo, porque claro, todas estas alteraciones de la salud mental, la salud física, la inocencia, que es el principal valor que tienen los niños, todo eso tiene detrás un gran lobby económico. Y lo que sí te quería comentar, que preparándome la entrevista de hoy y cuando en su día saltó todo esto, estuve revisando que en Alemania y en gran parte de Europa, por desgracia, hay padres que han llegado a la cárcel porque se han negado a que sus hijos recibieran adoctrinamiento sexual. Al adoctrinamiento, que por otro lado le cambian el nombre, como en todo este movimiento woke, le cambian el nombre y nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino y le ponen afectivo sexual, cuando sabemos que aquí de sexo se habla sin ningún tipo de afectividad, sin vincularlo en ningún caso a que estén casados, a que tengan una edad mental y una estabilidad. No, lo de afectivo
es completamente un adorno. Todo es obsesión por el adoctrinamiento sexual. Y lo que te quería comentar era eso, que vi que había padres en Alemania que habían sido condenados a penas de cárcel por haberse negado a que sus hijos recibieran este tipo de adoctrinamiento. Entonces, como en tu caso además nos respondieron desde el colegio que ellos seguían todo lo que era el tema educativo alemán, entiendo que en este caso, Paula, vosotros tenéis claro que realmente hay un riesgo de que os puedan llegar a denunciar, os habéis informado a este respecto. Era esa mi pregunta, Paula. Gracias y un abrazo. Pues la verdad es que no me he informado, pero bueno, yo hubiese hecho uso de José Luis, que ahora nos dirá si hubiésemos tenido la oportunidad de ganar ese pleito y de que no hubiésemos acabado en la cárcel. La verdad es que no lo sé, me parece increíble que unos padres, incluso me imagino que a lo mejor hasta les quitan la custodia. Imagínense esos niños en un centro de menores, sin sus padres, porque cuando estén en la cárcel tendrán que estar los niños en algún lado. Me parece gravísimo. Hay que actuar. Yo me alegro de que haya ahora determinadas corrientes y movimientos. Cuando hay elecciones hay otros partidos que están ganando y accediendo al poder para cambiar este movimiento global que nadie sabe muy bien quién lo mueve, pero al final son muchos, y yo me alegro mucho de que, y espero que siga avanzando las próximas elecciones europeas, a ver, porque esto viene de una Agenda 2030 que ha asumido Europa y que se mete en nuestras casas, en nuestras camas, hasta nuestros vientres, se mete por todos lados. Bueno, yo quería comentar algo y hacer una pregunta. Hacerte una pregunta, Paula. Mira, cuando hablas de los efectos que tiene, hablabas de esa niña que se quedaba escondida en un rincón, ¿no? Es que realmente los niños en esas edades de las que hablas no tienen ningún interés ni deseo sexual. Porque está en desarrollo la corteza prefrontal. O sea, es un mecanismo biológico para que se desarrolle correctamente las funciones las ejecutivas superiores. Por ejemplo, la moralidad. Con esta sexualización lo que hacen es destruir la moralidad de esas personas, de esos futuros adultos, porque es en esta época, en esta etapa de la más temprana infancia, lo que se llama también periodo de latencia, donde los niños sienten vergüenza, sienten pudor, y esta sexualización es una forma de abuso y de maltrato, porque no tienen capacidad psíquica para abordarlo, o sea, se sienten invadidos, o sea, aplastados por todos esos contenidos que lo que has leído es atroz, y también cómo ponen modelos de hermanos, o sea, es todo esto bastante siniestro, de eso habla la psicología dinámica de lo siniestro, porque están propiciando el incesto, están promoviendo están dinamitando la heterosexualidad, están llevando a los niños y a la promiscuidad sexual, y están acabando con el impulso de los niños a la cultura también, porque si se les sexualiza, que es una droga, se les convierte en adictos y se les impide desarrollar el control de impulsos. Con lo cual van a tener conductas adictivas y van a ser personas violentas, por esto que no les permiten tener el control de impulsos con la sexualización. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, si tú eres consciente, porque lo tienes muy claro y tienes se ve que eres una persona formada, ¿qué piensas y qué consejos puedes dar a los padres con respecto a cómo actuar con los niños, aparte de protegerlos, de actuar con el colegio, de recurrir a asociaciones que tienen esta labor como ECA? ¿Qué consejos puede dar a los padres de cómo actuar con los niños y cuando por ejemplo les están adoctrinando sexualidad o la Agenda 2030, ¿no? El catastrofismo climático? ¿Tú qué les dirías a los padres? Bueno, yo sobre todo prevenir, hablar mucho con los niños, qué es lo que te están dando en clase, cómo te sientes, es decir, estar cercano a tu hijo,
yo no, la verdad es que agradecería ser experta en psicología y no sé, pero la naturaleza me dice que hay que estar encima del niño, acompañándole, contrarrestando eso que le traen en el colegio. Yo, por ejemplo, cuando me vienen con, me pasó una cosa, efectivamente este año, bueno, primero empiezo con esto, con la Agenda 2030 le digo, sí, claro, es que todos queremos que no haya pobreza en el mundo, que no haya desigualdades, pero el problema es cómo llegamos a eso. ¿Cómo llegamos a que no haya pobreza en el mundo? Desposeyéndonos de todo y estando toda la miseria. Entonces intento hablar un poco con ellos eso del medio ambiente. Le digo, mira, no hay que obsesionarse con el medio ambiente. Nosotros en casa, ¿qué hay que hacer? Ya sabéis que tenéis que reciclar, que las cosas no se tiran en el suelo, que cogemos la bici porque nos gusta, pero esto no tiene que ser una obsesión. Es decir, con las cosas de nuestra rutina diaria, educarles en lo normal y no en las obsesiones que nos mete esta Agenda 2030. Yo este año, efectivamente, con el pequeño, en el acto de Navidad, le eligieron para que tradujese lo que decía la directora del colegio alemán. Y entonces llegó y me dijo lo que tenía que decir en ese evento navideño. Y era, queridos padres y madres de los alumnos y las alumnas, los profesores y las profesoras. Y yo le dije a mi hijo que por qué hablaba así. Además me sonó rarísimo, fatal, sonaba aquello. Dice, ¿tú hablas así? Y él dice, no, yo siempre digo los padres. Y digo, ¿por qué lo dices así? Mamá, no, pues porque me han dicho que lo tengo que decir así. Digo, no, pues tú habla como tú. No, es que me han dicho que no puedo cambiar ninguna palabra y que si tengo dudas tengo que leer el papel. Entonces, acto seguido, mandé un correo a la profesora y le dije que por favor, que mi hijo se sentía más cómodo hablando con naturalidad, traduciendo lo que decía la profesora, pero sin esa manoseo del lenguaje y como ya sabemos, y la respuesta fue que ahí le dije eso, que por favor que le dejase y que si no, que no volviesen a contar con mi hijo en futuras ocasiones. La respuesta fue que bueno, que si yo tenía inconveniente, que no lo iba a hacer él. Y mi respuesta fue, bueno, el niño tiene mucha ilusión, esta vez lo hará, pero no quiero que vuelvan a tenerlo en cuenta si es en estos términos. Es decir, no dejan ni que los niños se expresen como ellos quieran expresarse. Les están metiendo también eso, padres y madres. Y ya la RAE lo ha dicho claramente, padres es válido y es una forma de hablar que lo único que hace es enfrentar a hombres y mujeres cuando todos estamos en un equipo y los padres son los padres y las madres porque forman una familia. Ya está bien de separar a unos y a otros y de enfrentarnos. Entonces, bueno, ese fue otro tema, pero me he desviado de la pregunta, es decir, acompañar mucho a los niños, prevenir y bueno, y acudir a ECA, que la verdad que para mí fue un apoyo también no solo jurídico, sino también un apoyo de sentirme con otras, porque además el grupo que se creó, bueno, el grupo que hay, donde nos incluimos las familias, es un apoyo moral muy bueno porque se pasa muy mal. Yo la verdad que estas son noticias, están todos los días, esto pasa todos los días, pero una como madre, no, aunque pase todos los días, te resignas, no te resignas, esto no puede ser, no, lo pasas muy, muy mal. Yo lo pasé muy mal, pasé muchas noches de desvelo, muy preocupada y sintiendo esta impotencia de que no podía hacer nada en contra de que les metiesen esos contenidos en la cabeza, entonces, y que rompiesen la inocencia de mi hijo. Entonces, ese apoyo también de acudir a una asociación es fundamental y otras familias que están viviendo lo mismo. Y que no te sientas rara, porque ya les he dicho que muchísimos padres, cuanto más información mejor, y yo, pero Dios mío, ¿en dónde estoy? Entonces te sientes muy apoyada. Hay mucha gente que piensa como tú y cuando rascas estos padres también piensan en realidad como tú. Beatriz, ¿querías preguntar algo? Sí, hola Paula, encantada de que hayas querido dar tu testimonio valiente. Solamente puntualizar, bueno, pues la editorial del libro, que acabas de traducir, ¿la podrías decir? Es un libro, a ver, porque lo escondí tanto que que lo tienes, no lo tienes ahí en papel. Y precisamente bueno, no pasa nada. porque tengo aquí un pantallazo. Ay, no. No importa. No se ve bien. Sí, era simplemente, bueno, a mí me ocurrió, yo soy maestra, me ocurrió que vi en la biblioteca del centro donde trabajo, desde primaria infantil, en una sección de coeducación, vi un libro que me llamó enormemente la atención y había imágenes y explicaciones como lo que tú has comentado de cómo se tienen los hijos, pero ya explicándolo todo con verdaderos detalles y imágenes que rozan la pornografía para niños.
Claro, yo me quedé totalmente sorprendida. Entonces yo lo que hice fue hablar con la coordinadora de la biblioteca. Y ella, aunque ella misma lo dice, muy liberal y tal y que cual, pero ella misma ni había visto, o sea, ella había forrado el libro, lo había catalogado, pero ella no se pone a mirar uno por uno el contenido de los libros, son cientos de libros. Y ella misma se sorprendió. Y lo pasó a una sección de los adultos. Te lo digo porque es verdad que, bueno, el caso del centro de tus hijos es algo dictatorial, porque viene así por el currículum alemán, pero sí que puede surgir efecto el hablar personalmente con cada uno de los docentes, uno a uno, porque aunque estén trabajando ahí, yo estoy segura que más de uno no está de acuerdo con eso. Y hablando se entiende la gente. Y lo mismo que te ha pasado, ¿no? Tu testimonio de hablar con otros padres y te han dado la razón. Así que te animo a que sigas ahí en esa línea, en esa lucha. Y nada más, pues felicitarte y mucho ánimo. Gracias, Paula. Gracias a ti, Beatriz. Otra Blanca. Estaba sin sonido, pues Isla. Bueno, técnico, toma nota, porfa. Vamos a acabar porque tenemos... José Luis, ¿no puede hablar un poco del tema legal? Sí, pero va 2 minutitos. Bueno. Vale, dos minutillos. Bueno, por supuesto, felicitarte, Paula, lo mismo que a la anterior invitada, Tony. Sois unas valientes y vuestro ejemplo, bueno, pues tendría que servir a todos, porque al final un poquito que haga cada uno siempre va a contribuir a frenar esta maldición que tenemos ahora mismo sobre nuestros hijos. Y también, como decía Beatriz, pues hablar con los profesores, intentar, porque muchas veces sí es cierto que nos encontramos que ni ellos mismos están de acuerdo o no lo saben, y bueno, pues ya en el último caso, pues acudir a los recursos legales. A ver, respecto a la situación que te planteaba Nanda y demás, como ya vimos en su día, el colegio nos contestó con la legislación alemana, evidentemente, la legislación mezclada o fusionada con la española. Ellos están cumpliendo, lo que pasa es que, como todas las leyes, evidentemente es todo muy ambiguo y da un margen suficiente para orientarlo hacia un lado o hacia otro. En este caso lo han orientado, pues como lamentablemente nos has contado, pero sí está bien que se den cuenta que no pueden hacer lo que les dé la gana y que pueden tener una cierta reacción en su público, porque al final para ellos temo que nuestros hijos y las familias y demás, pues no dejamos de ser más que clientes, porque lamentablemente la docencia parece que la dejan a un lado. Entonces, en el desarrollo de lo que nos comentaban, sí, efectivamente la legislación alemana contempla que los niños tienen que recibir educación sexual y que bajo ningún concepto se puede evitar o impedir que se impartan estas materias. Dicho esto, estas materias pueden ser impartidas de una manera o de otra, y ellos, bueno, pues lo orientan con la crudeza y la orientación que nos has comentado. Hay muchas cosas que has hablado, que has puesto el acento en ellas y que son fundamentales: los lobbies, el dinero que hay detrás de todo esto, las múltiples interpretaciones. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar algo que también has dicho. Ahora tenemos por delante unas elecciones europeas. Ya se está produciendo movimientos en la sociedad para frenar toda esta locura. Entonces, a veces nos parece que este tipo de elecciones nos pillan muy lejos, pero yo desde aquí sí que invito a la gente a que se piense en esta ocasión mucho su voto, porque el tema sí se puede contribuir con el voto, se puede contribuir mucho a frenar esta locura. Por lo demás, pues sí tiene solución. Si fuese necesario, evidentemente, a ti no te van a quitar a tus hijos. Llevaríamos, como comentamos en su momento, el tema a los tribunales europeos.
no hay mayor problema. Evidentemente, sería en última instancia ya como último recurso, pero obviamente en España a día de hoy no te van a quitar a tus hijos por esto. Se luchará, se peleará y todavía tenemos a la Constitución española que nos lo defiende. Entonces, adelante y gracias por tu lucha, Paula. Gracias. Yo solo quería añadir que efectivamente estos colegios, estos centros dicen hay que darlos sí o sí, pero también hay que dar el libro entero y determinados materiales y no los dan porque nunca llegan a tiempo, porque hay que dar esto que encima es lo que no es necesario. Sí que hay que aprender a multiplicar, a leer, a dividir, a restar. ¿Y por qué eso no, si no da tiempo, no se da? Y esto sí hay que darlo. Además, ya les comenté, en marzo del año pasado, a principio de curso, cuando todavía quedaban meses, pues eso también era algo que yo no entendía. Y gracias. Muchas gracias a todos y gracias, Paula, y te emplazamos para otro programa para seguir hablando sobre este tema que nos preocupa tanto a todos. Y ahora vamos a dar paso a nuestra compañera Beatriz Montes y a su reflexión. Querido oyente, muchos somos conscientes de la emergencia educativa ante la que nos situamos por la degradación que estamos presenciando en la enseñanza, no solo en cuestiones de calidad, que brilla por su ausencia, sino y sobre todo en moralidad. De esto son muchas las voces que se han posicionado. Especialmente en la Iglesia podemos encontrar una llamada urgente a tomarnos en serio, tanto docentes como padres, esta cuestión educativa, pues el futuro nos va en ello. Benedicto XVI, en el año 2008, exclamaba en un discurso: «Todos nos preocupamos por el bien de las personas que amamos, en particular por nuestros niños, adolescentes y jóvenes. En efecto, sabemos que de ellos depende el futuro de nuestra ciudad. Por tanto, no podemos menos de interesarnos por la formación de las nuevas generaciones, por su capacidad de orientarse en la vida y de discernir el bien del mal, y por su salud, no solo física, sino también moral». Esta emergencia educativa moral lo tienen bien claro personas que, como las que han dado su testimonio, han decidido dar un paso al frente y decir basta ya a la manipulación mental que pretenden hacer con los niños. Y ellos, estos padres, no están dispuestos a consentirlo con sus hijos, su tesoro, ese bien precioso que Dios les ha regalado y de los que son los primeros responsables en su educación. Tenemos que decirlo alto y claro, la educación afectivo-sexual que se está impartiendo con perspectiva de género es un verdadero ataque a la inocencia de los niños, es una gran perversidad encubierta y en no pocas ocasiones roza la pornografía. Es una dictadura educativa que pretende lograr a nivel global una única ética mundial, donde los niños sean obedientes vasallos adictos al sexo, encerrados en una vida esclava de vicios y perturbaciones mentales, mostrando a los pequeños imágenes de desnudos, de relaciones sexuales, de parejas diversas. ¿Van a lograr una educación de calidad de la que tanto presumen? Y como esta educación está implantada para todos por igual, ni tienen en cuenta la opinión de los padres, ni mucho menos al hijo, sirva de ejemplo los casos que hemos escuchado esta tarde. Podemos definir tiranía como el abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. ¿No es acaso una tiranía ideológica lo que están sufriendo los niños en las escuelas? ¿No es un abuso de poder el que ejercen algunos docentes que de un modo déspota y autoritario imponen sus ideas a los vulnerables e indefensos alumnos? La libertad, querido oyente, es no solo un derecho que todo individuo de la sociedad tenemos, sino que es un regalo dado por nuestra propia e intrínseca naturaleza humana, por nuestra infinita y sublime dignidad. A lo largo de los siglos podemos encontrar muchos ejemplos de personas y regímenes de tiranos que en nombre de la libertad han impuesto a los ciudadanos cruelmente sus pensamientos. En nombre de la liberación sexual se está pervirtiendo a los menores, disfrazado de tolerancia y respeto. Se está obligando a la sociedad a agachar la cabeza, caer de rodillas y adorar a la gran bestia. Parece mentira que aún queden docentes que en ciertas efemérides o actividades se salten a la torera el verdadero respeto y tolerancia que han de mostrar con aquellos que libremente quieren otra educación para sus hijos. Parece mentira que sin ningún escrúpulo no solo los obligan a realizar aquello que ese alumno no quiere hacer, sino que tienen la desfachatez
de burlarse, injuriarlos y discriminarlos, sometiéndolos a un verdadero acoso. Que tengamos que soportar que le hagan esto a un niño es aberrante. Y me vas a perdonar, querido oyente, pero es de sinvergüenzas. Decía Chesterton que el hombre valiente de verdad es el que desafía a tiranías jóvenes. Y esto es lo que están haciendo estas madres, al igual que otros muchos padres, que de un modo valiente y ejemplar han roto la barrera del silencio y del miedo al que dirán, a ser etiquetados e incluso insultados, defendiendo la inocencia de sus hijos. Hay una emergencia educativa en verdaderos principios. La salud moral de los niños está agonizando por esas embestidas que reciben de sus propios maestros. La educación es un deber de los padres, pero quizás, tal y como estamos viendo, habría que empezar por los docentes y plantarles cara cuando se pasen de la raya. Eso es lo que desde ECA queremos proclamar, que tan solo el adoctrinamiento lo podremos frenar los padres, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchísimas gracias, Beatriz. Es cierto, lo podemos parar entre todos, padres, educadores, todos podemos parar esto, unidos. Para más contenidos y bibliografía, también os recomiendo que entréis en la página web de ECA. Allí vais a encontrar el teléfono de contacto y el correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros. La página web es www.eca-alto.e.es. Y nada más, nos despedimos de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra presencia y vuestra atenta escucha. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante, a las 4 de la tarde, en que volveremos aquí en Multicanal Radio. Son nuestros hijos y, como siempre os digo, dejad en paz a los niños.